hemos descubierto técnicas para poder trabajar mejor con ese tipo de estructuras que al principio pues no habíamos previsto. Por ejemplo, resulta que cuando con MATLAB trabajas con estructuras de vectores, ocupa una cantidad completamente diferente que si trabajas con vectores de estructuras, ya que la definición de una estructura en MATLAB, solo depende por la definición, ya está consumiendo, no sé si me acuerdo si eran alrededor de 4K solamente por la definición de una estructura, mientras que por definir un vector no cuesta prácticamente nada. Entonces, definir una estructura con n vectores, pues son 4K y luego lo que ocupen los vectores. En cambio, definir un vector de n estructuras, pues hay que multiplicar por 4K simplemente en cómo organizamos la información usando MATLAB. Evidentemente, lo que hicimos fue usar una estructura con vectores. Y a partir de ahí puedes obtener un tráfico temporal. Además, el gran volumen de datos lo que nos obligó es a segmentar con ranuras, con slots temporales, con ranuras, el procesado justamente de toda la red e ir guardando al final de cada ranura temporal la información para poder optimizar al máximo la memoria del ordenador. Y a partir de aquí, a partir de esta gran estructura de datos temporal, lo que hacemos es sintetizarla en una estructura de paquetes, en que realmente lo que estamos haciendo es sintetizar la evolución de todo un paquete a lo largo de la red, a lo largo de todo el tiempo en la red, en un conjunto de información paquete por paquete, de forma que es mucho más sintética. Y de esta forma, pues podríamos, entre comillas, decir que estamos comprimiendo sin perder ningún tipo de información todos los datos de la red. A partir de aquí, pues entramos justamente en el análisis. ¿Qué mecanismos tenemos para analizar justamente el tráfico y lo que hemos estado haciendo? Pues tenemos, evidentemente, dos métodos. Uno es, cogemos las estructuras de tráfico y analizamos cada enlace, cada flujo de datos temporal para observar con detalle cómo ha respondido cada uno de los elementos. Esto nos es muy útil para poder analizar y determinar exactamente el comportamiento de cada elemento a lo largo del tiempo, sobre todo en situaciones de conflicto. ¿Qué pasa en las situaciones de conflicto? Un análisis estadístico no nos permitiría entender con detalle qué estaría sucediendo, en cambio un análisis temporal en situaciones muy concretas nos aporta muchísima información. A partir de aquí, el segundo análisis es justamente ese análisis estadístico de la gran cantidad de datos que tenemos analizada para obtener pues, unos valores que nos permitan poder parametrizar y cuantificar la bondad de los protocolos que hemos estado implementando justamente en estas redes. ¿Qué parámetros entonces intentamos ver? Pues evidentemente pues desde el retardo, la latencia que hay en la red, la probabilidad de pérdida de paquetes. ¿Qué sucede en algunas situaciones con congestión? Son situaciones que a menudo pues todo el mundo piensa que una red nunca falla y que siempre va bien, pero que te das cuenta realmente cuando estás acostumbrado a utilizar redes que hay situaciones difíciles y que lo que nunca puedes hacer es apagar y volver a encender el equipo, sino que debes prever mecanismos en que de forma automática pues se pueda la red autorregular. Finalmente, hemos desarrollado un conjunto de módulos justamente para poder evaluar y poder mostrar de una forma fácil el flujo temporal de paquetes a través de unas librerías en que por cada enlace podemos caracterizar los diferentes paquetes que vamos viendo en una base muy simple de colores y por otra parte un conjunto de módulos estadísticos en que nos generan unas tablas en el que a partir de aquí podemos ver desde el número de reintentos que ha habido por un paquete para poder enviarlo hacia el otro extremo, los paquetes que se han fragmentado o simplemente las cancelaciones que ha habido, es decir, la congestión que se ha dado en la red o la probabilidad de pérdida de paquetes, que es uno de los factores clásicos y típicos. A partir de aquí, pues los resultados que obtenemos pues son o podemos obtener justamente un conjunto de tablas, que aquí simplemente en lo que es la presentación hemos puesto un ejemplo mínimo de todos los valores que vamos obteniendo, y al lado también está justamente esta representación visual que a nosotros nos permite pues
ir con mucha precisión en cada instante de tiempo, ver cómo ha respondido justamente cada uno de los nodos, ya sean frontera o interiores de la red. Así pues, como conclusiones, una de las principales es que vemos que las redes OBS pues justamente tienen potencial para ser aplicados en el entorno de la teleasistencia, pero hay un conjunto de factores claves que se deben tener en cuenta. Para que estos análisis sean viables, hemos de poder acotar muy claramente las dimensiones de la red. Hemos de conocer también con mucho detalle cuáles son las características del tráfico, que eso a la vez también vendrá condicionado por los perfiles de cada uno de los usuarios que estén interactuando con el sistema, para con todo esto poder delimitar cuál es el intervalo temporal en el que vamos a simular esta red y tener también muy claro cuáles serán los protocolos involucrados. ¿Por qué? Porque a partir de estos factores clave lo que vamos a tener es una limitación en la capacidad de computación. En esos momentos, pues simulaciones que estamos realizando ya importantes, estamos hablando ya del orden de 10 millones de ráfagas, pues estamos tardando alrededor de 15 días prácticamente en poder simular. De forma que una de las líneas también paralelas que empezamos a analizar fue el uso de computación distribuida para así minimizar el tiempo de computación y evidentemente también la cantidad de memoria que eso requiere. Es por eso que ya una de las acciones que ya tenemos en esos momentos implementadas es justamente el paso de las estructuras temporales de datos a esa síntesis, a esas estructuras de paquetes. Y además, pues en periódicamente, pues implementar también funciones de guardado automático, porque nos ha pasado ya muchas veces que cuando ya hemos por el día 10, pues ha habido un micro corte de luz y perdimos toda la simulación. Con lo que en esos momentos pues ya aprendimos la lección y el propio simulador ya periódicamente va haciendo copias de seguridad. Como mejoras que estamos pensando justamente en añadir al simulador, una de las principales es introducir un entorno gráfico que nos ayude a poder, a poder diseñar, a poder especificar con mayor facilidad una red, ya que en estos momentos puedes trabajar a nivel de script, siempre tienes que ir con mucho cuidado y es fácil equivocarte en un enlace de dónde va y dónde no va. De forma que no solo un técnico especialista tenga que estar trabajando en ello, sino que además pudiésemos utilizar ese simulador, por ejemplo, en la docencia propia que hacemos en el departamento, para pues, que nuestros alumnos también pudiesen jugar un poco con estas redes sin la necesidad de tener una red física. Muy bien, un poco he intentado sintetizar el trabajo que hemos estado desarrollando en ese simulador y estoy abierto a cualquier duda o pregunta que tengan ustedes. Muchas gracias. No, no, nos hemos centrado todo en un simulador. Sí, sí, sí. Porque no, es que además los conmutadores ópticos requieren una velocidad muy elevada y evidentemente los dispositivos pues, son bastante caros. Porque mi grupo se está centrando en esta línea, aunque también estamos elaborando un demostrador justamente con FPGAs para intentar también validar, pero vamos en paralelo. Sí, sí, evidentemente. ¿Por qué tiene que ser fibra? Pues que en esos momentos las grandes redes tienen que ir con fibra óptica. Pero con cableado eléctrico no consigues capacidades de transmisión de terabits.
Es decir, las redes que nos estamos refiriendo nuevamente, redes de transmisión de alta capacidad, no estamos hablando de gigabit, estamos hablando de decenas de terabits. No, es que justamente la analogía viene en que en la parte de teleasistencia no hay tan volumen de datos, no hay tanta capacidad, pero sí que se puede dar tal volumen de paquetes. Es decir, con una capacidad de terabits, todos podemos entender que habrá millones de paquetes involucrados de una medida elevada. Más si son flujos con streaming, que son flujos de datos elevados. Si estamos hablando de teleasistencia, lo que sí que se nos puede dar es un gran volumen de paquetes, pero de una longitud mínima. Si tenemos un sensor de temperatura, de presión, de humedad, que envía 2 bytes, por ejemplo, en el caso extremo, evidentemente, generaríamos un gran volumen de paquetes que no se traduce en un gran volumen de datos. Uh -huh. El hecho de que no pudiera emplearse una instalación eléctrica convencional para la transmisión de esos datos, siendo así que no parece que sea un volumen de información por segundo tan grande como pudiera ser la televisión. Y si la televisión está resuelta vía PLC, pues cabe pensar que la transmisión de una teleasistencia sí que podría hacerse. Igual estoy equivocado, claro. Si tienes en cuenta a una persona, no. Pero ahora tú imagínate que estás pensando en un complejo con cientos de personas o miles de personas, en el grado de monitorización es elevado. Evidentemente, si estamos hablando por un entorno doméstico, no tendría sentido. Claro. En un entorno doméstico no tiene sentido. Ahora, si estamos hablando de un centro asistencial, Ya. todo ya son cosas Sí, diferentes. eso sí, dentro de un propio complejo, claro. Claro. Está claro. Pues nada, muchas gracias. Me despido ya, no tan solo como ponente, sino también como moderador de la mesa. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos mañana. Adiós.